Saludos desde Doctor Excel. En este vídeo vamos a hacer un análisis de los gráficos más importantes que podemos realizar en Excel. Es decir, los gráficos esenciales que tenéis que conocer. Veremos las líneas apiladas, las líneas apiladas 100% y veremos los sectores. Veremos para qué se utiliza cada tipo de gráfico y luego sabremos elegir en cada uno de ellos si queremos de líneas, si queremos de barras o si queremos de áreas. Para este vídeo vamos a partir de esta tabla que aparece aquí con la producción anual de tomates en toneladas. ¿De acuerdo? Tenemos aquí 5 países como son México, España, Perú, Chile y Argentina. Obviamente estos datos son inventados, son generados por mí, ¿de acuerdo? Y antes de empezar os quiero hacer un par de salvedades. Para que quepa en toda la pantalla, al hacer los gráficos, que los gráficos, pues a diferencia de una fórmula, ocupan bastante espacio, lo primero que vamos a hacer es ocultar esta cinta de opciones, ¿de acuerdo? Para ocultarla, lo que hacemos es hacer doble clic en una pestaña, en la pestaña que queráis. Y para volver a mostrarlo, hacemos doble clic en la pestaña que queráis. Bien, lo que vamos a hacer, por tanto, es ocultarlo. Lo ocultamos y luego lo que vamos a hacer es tener siempre visibles los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es bloquear esa zona. Entonces, lo que hago es que pincho en la A8. Me vengo a vista y donde pone inmovilizar, pincho para inmovilizar paneles. Y veis que aquí aparece una línea gris. Eso significa que cuando yo baje la línea de desplazamiento, la tabla va a permanecer constante. La tabla va a permanecer constante y va a estar siempre viéndose. Bien, sin más, pasamos ya a analizar los tipos de gráficos y para qué se utiliza cada uno de estos gráficos. Bien, vamos a ver los gráficos más importantes, los gráficos que más se utilizan, los gráficos de interés general. Luego hay unos gráficos específicos a los cuales ya les dedicaré, o a algunos se lo he dedicado ya, algún vídeo específico. Bien, vamos con la primera parte, que son los gráficos proporcionales. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que yo lo que voy a dibujar es bien una barra, bien un punto, bien una columna que sea proporcional al valor que tenga en esa posición del eje de categorías la serie. Es decir, yo lo que voy a hacer es dibujar un punto, una barra, una columna, lo que sea, con un valor proporcional a los 2.274.808 toneladas, que es el valor de México. A continuación, de México en 2013. A continuación, lo que haré será dibujar otra columna, otra barra, otra línea, lo que sea, de valor proporcional a 1.240.453. Y así sucesivamente. Voy a hacer varios gráficos de estos 3 primeros países, de México, España y Perú. No lo hago de los 5 para que no quede aquello pues demasiado grande, pero vamos, no habría ningún problema en hacerlo de los 5. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que hago es selecciono los valores, solamente los valores de esos 3 países, sin seleccionar ni los países y tampoco seleccionando los años. Voy a la pestaña Insertar y aquí a la zona de gráficos puedo elegir los siguientes. En columnas 2D, el primero de columnas 3D y el cuarto de columnas 3D. Eso para los gráficos proporcionales. En columnas. Si me vengo a barras, que es igual que columnas, pero en horizontal, me vengo a Insertar, gráficos de barra, y aquí tengo barra 2D que elegiré la primera y barra 3D que elegiré también la primera. Bien, luego puedo hacer gráficos de líneas. Insertar, gráficos de líneas, y aquí igual, aquí puedo elegir en 2D, la primera 2D que no tiene puntos, que no están marcados cada uno de los puntos, o la cuarta sería que tiene marcadores, que tiene marcado cada uno de los puntos.
También puedo utilizar las líneas 3D. ¿De acuerdo? Ahora iré haciendo ejemplos de cada una de ellas. Por último, bueno, por penúltimo, puedo elegir las áreas. Elegiría la primera de las áreas y la primera de las áreas 3D. La primera de las áreas 2D y la primera de las áreas 3D. Y luego puedo elegir el cuadro combinado. ¿Para qué se utiliza el cuadro combinado? Cuando yo, por ejemplo, estoy representando, en este caso, 3 países y quiero resaltar de alguna manera o por algún motivo uno de ellos. Entonces se representan 2 de ellos, en este caso, en columnas y el otro en una línea, ¿de acuerdo? De manera que se ve distinto. Voy a representar, pues por ejemplo, como os he comentado, los valores de México, España y Perú, pues para 3 tipos de gráficos. Por ejemplo, vamos a coger el columnas en 2D. Entonces cojo la primera, la coloco aquí en su sitio. Aquí como título de gráfico, directamente pues pondría producción anual de tomates y entre paréntesis toneladas. ¿Vale? Bien, aquí si os dais cuenta no aparecen por ningún lado ni los países, ¿vale? Ni los años. ¿Eso cómo lo agrego? Le doy al botón derecho y aparece seleccionar datos. Selecciono esa opción, la de seleccionar datos, y donde pone etiquetas del eje horizontal categoría, ahí voy a seleccionar los años. Pincho en editar y marco los años. Y si os fijáis ya en el gráfico, aparecen los años. Le damos a aceptar y ahora lo que tengo que cambiar es que aparezcan los países por algún sitio, que son el nombre de las series. Pues igual me vengo a series 1, la pincho, aquí lo tengo que hacer uno a uno, no como en las etiquetas del eje horizontal que lo hacía todo de una vez. Me vengo a modificar y pincho en el nombre del país, que en este caso el primero es México, y le doy a aceptar. Me voy a la serie 2, le doy a modificar y pincho en este caso en España y le doy a aceptar. Y por último a la serie 3, modificar y elijo Perú. Y de esta manera tengo un gráfico completo hecho en columnas. Es un gráfico proporcional. Os voy a hacer otro para que veáis cómo se hace. Fijaos que lo que hago es solamente seleccionar los números. Ni selecciono los años ni selecciono los países. Eso lo hago a posteriori. A posteriori. Es la manera más sencilla de realizar gráficos. Le vengo a insertar y vamos a elegir, por ejemplo, uno de líneas, que también es muy utilizado. Y voy a coger el primero, el de línea 2D. Le coloco a continuación, aquí, igual, le pondría el título simplemente haciendo clics encima del título. Y ahora borro lo que había escrito y pongo producción anual de tomates. Y hago lo mismo que antes, botón derecho sobre el gráfico, seleccionar datos. Para poner el eje de categorías, es decir, los años, le doy a editar y marco los años. Aceptar. Y para cambiar la leyenda, o sea, lo que son las series, o sea, lo que es cada una de las líneas, pincho en la serie 1, le doy a modificar y pincho en México. Aceptar. Pincho en la serie 2, le doy a modificar, pincho en España. Y le doy a la serie 3, le doy a modificar y pincho en Perú. Y de esta manera ya tengo otro gráfico completo, en este caso de líneas. Fijaos que representan lo mismo, pero uno está hecho con líneas y otro está hecho con columnas. El que vosotros elijáis depende solamente de cómo vosotros penséis que se va a ver más clara la evolución de la producción de tomates para cada país en función de los años. ¿De acuerdo? Estos son 2 ejemplos. Vosotros seguid practicando con el resto que os he comentado, el de áreas 3D e incluso el combinado, ¿de acuerdo? Son estos de aquí. El de líneas, que ya le he hecho, el de áreas, el combinado, el de barras y el de columnas. Todos esos, en las opciones que os he comentado, representan proporcionalmente los valores que tengo en la tabla. Bien, este tipo de gráficos son los más usuales que se suelen hacer, los que representan proporcionalmente
los datos de la tabla con respecto a los rótulos de la categoría. Bien, ahora vamos a los gráficos apilados. Y vosotros diréis, ¿y para qué sirven los gráficos apilados? ¿Qué son los gráficos apilados? Bien, los gráficos apilados se utilizan cuando lo que me interesa es conocer un total. Es decir, imaginaos que existe alguna especie de convenio entre México, España y Perú para producir tomates. Entonces, a mí me interesa saber cuánto han producido el total de esos tres países juntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dibuja la primera línea o la primera barra o la primera columna del primer país y a continuación, es decir, sumándolo, se coloca la segunda línea, la segunda barra o la segunda columna del siguiente país y así el tercer país, y si hubiera más, pues para el resto de países. Vamos a ver cómo se hace. Como siempre, selecciono solamente los números, me vengo a insertar, elijo cualquiera, en este caso voy a hacer el de barras y cojo la segunda opción. En barra 2D sería la segunda opción. En barra 3D también sería la segunda opción. En este caso vamos a coger la barra 3D que no la hemos utilizado antes. Cojo el gráfico y lo coloco en su posición. Bien, ahora ocurre como antes. Tengo que poner los años y tengo que poner a qué país pertenece cada uno. Primero vamos a poner los años. Damos al botón derecho y elegimos seleccionar datos. Eso como hemos hecho antes. Etiquetas del eje de categorías, le doy a editar y aquí marco los años. Marco los años. Le damos a aceptar. Y ahora tengo que elegir las series. Vamos, tengo que elegir, no, tengo que poner nombre a las series. La primera serie que tengo es la de México, así que pincho en series 1, le doy a modificar y pincho en México. Aceptar. Ahora voy a las series 2, le doy a modificar y pincho en España. Y ahora voy a la serie 3, le doy a modificar y pincho en Perú. De esta manera yo puedo ver cuánto han aportado sobre el total. ¿Veis? Aquí hay un total de aproximadamente 12 o una cosa así, 11.750 más o menos, y es lo que han aportado en el año 2017 la suma de México, la suma de España y la suma de Perú. ¿De acuerdo? Entonces, cuando os interesa saber un total, o que quede representado el total de la producción anual, los que utilizaremos serán los gráficos apilados. Aquí vamos a realizar otro gráfico de este tipo y os voy a explicar y os voy a mostrar los distintos gráficos que se pueden usar para sacar gráficos apilados. Le damos a insertar, tenemos la columna 2D apilada, que es la segunda opción. A ver, voy a marcar primero los datos para que al previsualizarse se vean los gráficos como quedan, ¿de acuerdo? Bien, nos venimos a las columnas. La columna 2D apilada es la segunda opción. La segunda 3D apilada también es la segunda opción. Si vamos a las barras, como os he comentado, es la barra en 2D y la barra en 3D, que son las segundas opciones de cada zona o de cada tipo. También en líneas lo puedo hacer. Tengo la línea 2D apilada, ¿de acuerdo? Que es la segunda opción, y la línea 2D con marcador apilada, que sería la cuarta opción, o si queréis ver, la segunda de las que tienen marcadores. Si os fijáis, las líneas 3D no existen en apiladas, ¿vale? Vamos con las áreas. Igual sería la segunda opción, la que pone área apilada, y la segunda opción también en el área 3D. Y para las combinadas, pues ocurriría lo mismo. ¿Veis? Aquí se puede ver que la zona gris, la línea gris, es la suma de lo que sería Perú, lo que sería España y lo que sería México. Bien, vamos a realizar entonces aquí un gráfico de áreas 3D apilado, que sería este, por ejemplo. Ahora bajo el gráfico y aquí lo que hago es poner, como siempre, el nombre de los países y los años.
Esto ya lo voy a hacer un poquillo más rápido porque ya sabemos hacerlo. Bien, de esta manera hemos repasado los dos tipos de gráfico o dos de los tipos de gráficos más utilizados, ¿de acuerdo? Me vais a permitir irme a la cuarta opción, es decir, voy a dejar para el final la de gráficos apilados sobre un total evolución y vamos a irnos a gráficos sobre un total foto fija. Y en este gráfico lo que representa es sobre una producción total, por ejemplo, en un año, qué porcentaje le corresponde o qué parte le corresponde a cada uno de los países. Es decir, antes era proporcional al valor absoluto, era proporcional a los 2.274.808 de México en 2013. Ahora lo que hace es ver esos 2.274.808 cuánto representan del total de los 5 países. Estamos hablando siempre del año 2013. Bien, para hacer ese tipo de gráficos, pues están los gráficos circulares de anillo, etcétera, los conocidos como quesitos o de sectores. Los que podremos usar son los primeros de estos, ¿de acuerdo? Es el gráfico 2D, el gráfico circular 3D o el anillo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es representar un año, por ejemplo, el año 2020. Para ello lo que hago es marco las producciones del año 2020. Me vengo a insertar y ahora elijo, pues por ejemplo, un gráfico 2D y me sale este gráfico circular. Me le llevo a su zona, debajo de donde pone gráfico sobre un total foto fija y tengo que hacer lo mismo que siempre. Es decir, tengo que ponerle nombre a las cosas para saber qué representa el color amarillo, qué representa el azul este más oscuro, el azulito, el naranja y el gris. Pues me vengo a seleccionar datos y donde pone etiquetas del eje horizontal categoría, le doy a editar y ahí ahora lo que marco son los países, ¿de acuerdo? Entonces aquí de un rápido vistazo puedo ver que en el año 2020 el que más ha producido ha sido el amarillo, que es Chile. ¿Lo veis? Para eso es para lo que sirven estos gráficos de foto fija o sobre un total, ¿de acuerdo? El siguiente sería Argentina o el siguiente sería ya España, parece ser. Bien, si ponéis el cursor sobre cada sector, veis los datos. Por ejemplo, si nos ponemos sobre el amarillo de Chile, vemos que son 3.624.399, que es su valor, si lo veis en la tabla, y que representa un 30%. Entonces, estos gráficos son muy útiles cuando yo lo que quiero es saber sobre un total cuánto representa cada una de las partes. Bien, el hecho de elegir entre circular, anillo, circular 3D es solamente algo estético, ¿vale? No hay ninguna diferencia entre elegir una u otra. Exactamente igual que pasaba con las anteriores, en las cuales yo elegía pues columnas, áreas, barras o lo que fuera, dependiendo de lo que más me interesaba. ¿De acuerdo? Bien, si esto se ha quedado claro, el gráfico de sectores existe los gráficos apilados sobre un total, es decir, estos gráficos que os voy a enseñar ahora hacen lo mismo que el gráfico de sectores, pero se ve la evolución a lo largo de los años. Es decir, lo que hago es que cojo cada año, el total de cada año es el 100% y veo qué representa cada uno de los países. Vais a ver que es razonablemente sencillo. Voy a coger ahora los 5 países, ¿de acuerdo? Me vengo a insertar, me vengo a columna en 2D, bueno, vamos a coger la columna en 3D y vamos a coger la última opción, 100% apilada. Bien, ¿esto qué significa? Como veis, todas las columnas son iguales de altas. ¿Por qué? Porque lo que me está representando cada una es el 100%. Porque lo que aquí me interesa saber es del 100% que se produjo cada uno de los años, qué parte le corresponde a cada uno de los países. Tenemos que ponerle los años y los países para que quede el gráfico completo. Y lo hago como lo he hecho en otras ocasiones. Me pongo encima del gráfico, le doy al botón derecho
le doy a seleccionar datos, editar, en donde pone etiquetas del eje de categorías horizontal, y ahí le pongo los años, marco los años, ¿de acuerdo? Y aquí aparece que para el 100% del año 2013, esta ha sido la distribución. Para saber qué representa cada color, pues tengo que hacer lo mismo que antes. Pincho en series 1, modificar, México. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera vemos cómo se ha distribuido la producción total de tomates a lo largo de los años, viendo cuánto ha aportado cada uno de los países. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que queramos representar, tendremos que elegir uno de estos 4 tipos de gráficos. Entonces, lo que es más importante es elegir uno de estos 4 tipos de gráficos, es decir, si lo quiero un gráfico proporcional, si lo quiero apilado sobre un total mostrando la evolución, o si lo quiero sobre un año fijo, lo que sería una foto fija, o sea, lo que sería uno de sectores. Una vez elegido ese tipo de gráfico que yo quiero, es cuando puedo ya elegir si lo quiero de líneas, si lo quiero de barras, si lo quiero de columnas, de áreas, etcétera. O si lo quiero de anillo, o si quiero circular 3D o circular 2D. ¿De acuerdo? Esta es lo fundamental y lo más importante que tenéis que conocer acerca de los gráficos. ¿De acuerdo? Si el vídeo os ha sido útil, no dudéis en darle a un me gusta y en suscribiros al canal. Y dejadme abajo algún comentario sobre alguna duda o alguna pega que le encontréis. ¿De acuerdo? Pues esto es todo. Muchas gracias y un saludo a todos.